una vez más a este espacio de la Biblioteca Pública Municipal. Ya estamos todos conectados para disfrutar de este espacio que tenemos separado todos los miércoles para los niños, para las niñas, adolescentes y también para los profesores y profesoras que nos están siguiendo en esta tarde donde desarrollamos temas de interés. Y esta semana vamos a hablar sobre los cuentos y las fábulas. Y para eso nos acompaña una vez más la maestra Rosa Méndez Alba. Ella de Pucallpa ha sido criada aquí en nuestra ciudad, docente egresada y titulada en el Instituto Público Marcos Durán Martel, con 12 años de experiencia laboral y actualmente docente de la institución educativa parroquial María Auxiliadora. Es un placer para mí compartir este espacio con usted. Muy buenas tardes, bienvenida, maestra. Buenas tardes, yo nuevamente contenta por la invitación que se me ha hecho y muy agradecida, ¿no? De compartir lo poco que puedo saber con las personas que nos están mirando, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, maestra, también por estar acompañándonos. Es demasiado grato nosotros poder compartir con mujeres que se dedican al servicio de la educación, que está buenísimo para poder difundir, para poder tener de interés el tema de la educación. Eso es muy importante. Muchísimas gracias, maestra Rosa. Vamos a pasar, como siempre, también recordarle a la población que esté atenta porque los intermedios que tenemos en este espacio virtual son de fábula, justamente ahora porque estamos hablando de la fábula y los cuentos, y para eso vamos a iniciar esta pequeña charla con la maestra Rosa respecto a la diferencia que hay entre el cuento y la fábula, ¿no? Si bien es cierto que estos dos tipos de narración, estos dos tipos de historia, ¿no? Porque ambos pertenecen al género literario, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería en sí, entonces, la diferencia entre un cuento y una fábula, maestra? Bueno, para comenzar siempre hay que saber, ¿no? Que la fábula tiene inicios pues en Grecia, ¿no? Todos conocemos las fábulas de Esopo, que hasta el día de hoy nosotros las conocemos y seguimos leyendo esas fábulas, ¿no? Mientras los cuentos se han iniciado en Egipto, ¿no? Se han iniciado en Egipto hace 2000 años antes de que, ¿no? Ya que ambos, como usted lo menciona, son cuentos, son narraciones literarias, tienen la misma función. Pero la diferencia entre el cuento y la fábula es que el cuento tiene una enseñanza, pero nosotros como lectores muchas veces las tenemos que deducir. No está implícito en el texto, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que deducir la enseñanza que nos da un cuento, pero no es necesario muchas veces que el cuento tenga una enseñanza, ¿no? Mientras que la fábula tiene una moraleja y sí la encontramos en el mismo libro o en la misma fábula que nosotros leemos, ¿no? Las moralejas están ahí y nos dan una... No es necesario que esté escrito, simplemente lo tiene que deducir, ¿no? Casi por ser cuentos, se diferencian en las moralejas, enseñanzas, ¿no? Eso es la diferencia más importante que hay entre la fábula y el cuento. También, ¿no? Por ahí, no sé, algún curioso o curiosa nos puede decir, dentro del género narrativo, ¿qué otros, no sé, qué otras clasificaciones en este texto de las fábulas podríamos encontrar, por ejemplo, aparte del cuento, ¿no? O qué otras cositas podemos encontrar en la fábula? Usted nos menciona el tema de la inferencia en el cuento, ¿verdad? Entonces, la fábula, esta moraleja,
si es que nosotros le damos un poco de énfasis a esto de la moraleja, necesariamente tiene que ser de la temática, o sea, me refiero, si es una fábula como la fábula de, no sé, de la cigarra, por ejemplo, de la hormiga y la cigarra, ¿no? La fábula de la hormiga y la cigarra. Y nuestra moraleja es que pues tenemos que trabajar, ¿no? ¿Cómo se maneja este tema de la temática en las fábulas, maestra? Bueno, la temática de la fábula, aparte de esa pequeña diferencia, antiguamente, pues en Grecia, las fábulas tenían un ritmo musical y tenía que ser en prosa, ¿no? Porque existían fábulas en diferentes tipos, existía en Grecia, existía en la India, en Oriente. A diferencia, por ejemplo, de Grecia y la India, las fábulas en Grecia tenían más carácter religioso. Se implantaba bastante lo que era la religión, mientras en Grecia lo utilizaban para qué, para enseñar valores a los hijos de los nobles, ¿no? Para que ellos puedan gobernar bien, ¿no? En cambio, el cuento, por ejemplo, en el cuento, ¿qué existía en el cuento ya que nació en Egipto? Las personas tuvieron el deseo de contar sus vidas, ¿no? Y experiencias que tuvieron la necesidad de transmitir sabiduría a los jóvenes para conservar sus tradiciones y sus idiomas. Muchas veces los cuentos utilizan también para hacer perdurar nuestra cultura a través de perdurar toda una cultura que pues, varía de acuerdo a los lugares, ¿no? Porque hoy en día nosotros usamos las fábulas, porque las fábulas es bien conocida por sus moralejas. Entonces nosotros tratamos de trabajar las fábulas y aprovechar eso para enriquecer los valores a nuestros niños, ¿no? Mientras en los cuentos, como les decía, es de manera implícita, no necesariamente están ahí, pero nosotros como lectores deducimos la enseñanza en un cuento, ¿no? Esa sería la importancia de una fábula, ¿no? Muy diferente al cuento, pese a que usted le dice ambas son literaturas, pero de diferentes conceptos, ¿no? Eso es lo más importante que yo resalto entre fábulas y cuentos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mm. Me he pasado hablando, me he pasado hablando y tenía el micrófono apagado. Muy bien, cosas que pasan. Justo les mencionaba a todos los que nos están viendo, si saben alguna diferencia entre, aparte de lo que ya mencionó la maestra Rosa, entre la fábula y el cuento. Usted conoce, maestro, maestra que nos está viendo en este momento, niño, niña que nos está viendo en este momento, algún subgénero también que tenga alguna enseñanza. Por ejemplo, a mí se me ocurre lo de las parábolas, ¿no? Que son enseñanzas también religiosas. El tema, no sé, el trigo y la cizaña, por ejemplo.
¿no? El tema de separar los buenos de los malos, que tiene este tipo de subgénero que podríamos considerar como un subgénero, la parábola, maestra Rosa. También conocemos los mitos y las leyendas, ¿no? Que también son narraciones literarias, ¿no? Los mitos también nos comentan, ¿no? Y conocemos muchas de nuestras costumbres, muchos de nuestros antepasados mediante los mitos y las leyendas, ¿no? Uno de los mitos y leyendas más conocidas, por ejemplo, a través de la historia es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Cuando salieron del lago Titicaca, porque eso nos enseña cómo se formó nuestro imperio, ¿no? Acá en Huánuco tenemos la leyenda de los tres jircas, ¿no? Entonces tenemos diferentes variantes que nos ayudan y que tienen diferencias mínimas, pero casi la misma estructura, pero tienen una enseñanza, ¿no? El cuento nos da una enseñanza que nosotros tenemos que deducir, la fábula nos da la enseñanza en el texto y los mitos y las leyendas pues nos enseñan nuestra cultura y cómo se formó nuestro antepasado y todas las riquezas culturales que tenemos en determinada región, ¿no? O país, o qué sé yo, ¿no? Eso es lo que nos enseña también los mitos y las leyendas, ¿no? No hay que olvidarnos de eso, que son muy importantes. Muchísimas gracias, maestra. Ya saben, niños, también tener en cuenta a los mitos y las leyendas. Entonces, los cuentos, los mitos y las leyendas nos narran las vivencias o tratan de explicar sucesos. Y las fábulas, en este caso, tienen estrictamente esta definición de darte un mensaje, ¿no? El que sea, moral, religioso, tal vez, por ahí. Acá nos comenta María Rosabel Inca, nos dice, entre las narraciones está la leyenda cuya finalidad es explicar el origen de algo. Ahí está, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, lo anotamos porque seguramente en las próximas ediciones de este regreso de los cuentacuentos, pues vamos a estar detallándolo. ¿Qué tal? ¿Algún comentario? Déjenlo también por ahí. Vamos a tener un primer intermedio que está a cargo de la niña Arlet, no, perdón, Valesca Vilches. Ella está en tercero de primaria y nos va a contar una fábula titulada Caperucita Multicolor. Vamos ahí. Hola amigos y amigas, mi nombre es Valesca Vilches Bravo. Estoy en tercer grado rosado del Colegio María Auxiliadora y hoy les vengo a contar un cuento llamado Caperucita Multicolor. Érase una vez una niña llamada Caperucita Multicolor que vivía junto a su familia en el bosque Everest. La llamaban así porque desde que nació, toda la ropa que le ponían era de color multicolor. Se convertía en color multicolor. A Caperucita Multicolor le encantaba jugar con los animalitos del bosque. Hola, Caperucita, vamos a jugar. ¡Miau! Sí, hay que jugar. Sí, chicos, vamos a jugar. ¡Yay! Y así cantaban y jugaban, cantaban y jugaban, se divertían. Caperucita Multicolor perseguía unas abejitas viajeras. Abejitas, abejitas, qué lindas. Abejitas. Después de tanto caminar, se perdió. Tenía tanto sueño y se quedó dormida bajo un árbol.
cuando se despertó, se sorprendió mucho. Porque los animales, el río, los árboles no tenían color. Caperucita se quedó muy sorprendida y muy triste. Al acariciar a un osito, Caperucita se dio que tenía poderes mágicos. Pues el osito, que no tenía color, se puso de color marrón. Cuando tocó los árboles, estos se pusieron color verdes con troncos de color marrones. Cuando tomó el agua del río, estos se pusieron de color celestes. Y así, cada cosa, cada animal que ella acariciaba y cada cosa que tocaba, se ponía de color. Después, todo ese lugar se puso colorido. Los animales de ese bosque le agradecieron a Caperucita Multicolor por darle color a ese lugar. Los animales le acompañaron a Caperucita Multicolor a casa. Sus padres se alegraron mucho al verla. Y Caperucita Multicolor les contó cómo ayudó a los animales y sobre sus poderes mágicos. Y colorín multicolor, este cuento se terminó. Bien, este cuento nos enseña a descubrir nuestros talentos y a compartirlo con todos los demás. La hermosa interpretación de Valesca Vilches, ella está en tercero de primaria, y la fábula que nos ha contado es Caperucita Multicolor. Continuamos entonces con esta interesante charla. Y vamos a pasar al tema de la importancia de la fábula. Ya lo estuvimos viendo en la primera parte, ¿no? El tema de las enseñanzas y todo, pero en esta importancia de la fábula vamos a salir un poco de lo estructural y vamos a irnos un poco al método de la enseñanza, ¿no? Porque la importancia de la fábula al resultado, o sea, cuando te dice ya, por ejemplo, te llama al trabajo y tal, por ejemplo, en el tema de la cigarra y la hormiga, por ejemplo, ¿no? Que te enseña a ser trabajador, ¿no? Que no estar perdiendo el tiempo, qué tal. Pero vámonos atrás al proceso en el que un maestro tiene la necesidad de utilizar alguna fábula para que pueda enseñar o orientar a los estudiantes, a los niños y a las niñas, a los niños y a las niñas. ¿Qué nos puede decir de esto, maestra Rosa? Bueno, la importancia de la fábula, como le decía, la fábula tiene diferentes tipos de importancia, ¿no? Depende de cómo como docentes manejamos ese instrumento nosotros, ¿no? Pero normalmente nosotros como docentes usamos las fábulas porque ustedes saben que las fábulas son ricas en valores, ricas en moralejas, entonces eso nos ayuda a nosotros a buscar de repente una situación para trabajar un valor específico, ¿no? Porque las fábulas son ricas en valores y nosotros como docentes aprovechamos esa riqueza en sus valores para poder trabajar determinados temas, determinados valores y poder concientizar a los niños, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque usted sabe que cuán importante es de que ellos tengan que leer, de que ellos tengan que deducir, de que ellos tengan que crear sus propios textos, porque es bueno escribir para crear un mundo nuevo, ¿no? Entonces, yo aprovecho la fábula de esa manera. Para mí es importante porque yo trabajo bastante los valores con la fábula, ¿no? Esa es la importancia que yo le doy a la fábula, ¿no? Como docente, ¿no? Hay docentes que de repente usan ese material de diferentes maneras, ¿no? Pero lo que más usamos son sus valores para enriquecer la cultura de un niño, ¿no?
Claro, Eso es lo y que yo le puedo decir acerca. sí, maestra, y justamente como usted dice, ¿no? Es muy importante, más ahora en el tema del mensaje, ¿no? Darle importancia a revalorar algunos valores que estamos teniendo. Por ejemplo, ahora en esta situación en donde se llama mucho por ejemplo, a la cultura de la prevención, ¿no? El tema de prevenir es bastante importante, obviamente no llegar hasta el miedo, pero ¿cuáles son vamos a decir, los valores que más usted está trabajando en esta situación? O sea, para los niños y para las niñas. Los valores que más trabajo es el respeto, es la humildad, es la sencillez. Trato de trabajar diferentes tipos de valores, ¿no? La puntualidad, la honestidad, ¿no? No trato de trabajar un solo valor, sino trato de trabajar muchos, porque usted sabe que nosotros necesitamos integrar todas esas cosas, ¿no? Y para integrar es importante que nosotros conozcamos cada uno de los valores y la importancia, ¿no? Porque cada valor que nosotros aprendemos tiene una importancia y tiene un impacto en un niño, ¿no? Entonces lo que yo trato de trabajar son los diferentes tipos de valores, ¿no? Como el respeto, la humildad, la sencillez, y diferentes tipos de valores para que ellos se puedan identificar acerca de lo que ellos piensan, qué han entendido, cómo les ha gustado, qué les gustaría mejorar como niños, qué les gustaría seguir creando, qué les gustaría seguir haciendo, ¿no? Los valores. Por eso yo trato de ser íntegra en los valores, ¿no? No de trabajar un solo valor, sino de trabajar los diferentes valores para que ellos se puedan identificar y puedan explotar sus valores y sus habilidades con los valores, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Es definitivamente importante esta articulación que se tiene desde el tema de la educación y expresarlo u orientarlo a través de la fábula. Es demasiado importante y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, para los padres y para las madres o para los apoderados que estén acompañándole en este desarrollo a los niños, entonces también reforzarlo, ¿no? ¿Qué importancia tiene en este caso el refuerzo de la familia respecto a las fábulas o lo que se le enseña en la escuela? Maestra, por favor, porque ahora entendemos que los maestros han pasado a un plano un poco más lejano, pero la familia es la que está como que teniendo un momento más cercano y está teniendo la oportunidad de guiar también directamente a los niños, por ejemplo, ¿no? En la clase de la fábula. Cuéntenos un poquito de esto, por favor. Bueno, como yo siempre les digo a mis papás en todo este momento, todo este año de pandemia que hemos tenido, pues ellos en este momento son un gran apoyo y un gran soporte para mí como docente, ¿no? Porque ellos me están ayudando a ahondar, los temas para que las niñas puedan sacar a flote todas las habilidades, todas las destrezas que ellas tienen, ¿no? Ahorita el padre de familia, más que el docente ahorita, porque no hay que negarlo, ellos ahorita son un gran apoyo para nosotros como docentes, porque ellos están más en casa que nosotras, ¿no? Normalmente cuando las clases son presenciales, nosotras pasamos mucho tiempo y en casita la mamá o el papá se encarga de reforzar lo que nosotros trabajamos, ¿no? Y es ahora que ellas están presentes en cada momento, pues lo están reforzando de diferentes maneras, ¿no? Entonces, ellas también como mamás hay que darles un gran aprecio y un gran apoyo, porque ellas ahora están haciendo casi el papel de nosotras como docentes, ¿no? Están ahí constantemente con sus niñas, apoyándoles, en toda la cuestión educativa, ¿no? Especialmente con las fábulas, porque son las mamitas las que están apoyando, son las mamitas las que están diciéndole a sus niñas, hay que trabajar este valor, hay que hacer, no solamente yo como docente, sino también las mamás. Para mí, en este caso, las mamitas, en mi caso, son un gran apoyo porque están reforzando
todo lo que yo estoy trabajando, ¿no? Y ese trabajo se nota cuando ustedes las ven leer o recitar sus cuentos, ¿no? O yo misma cuando dejo una pequeña actividad y ellas me narran sus cuentos, ¿no? Entonces es también el apoyo del padre de familia. Todo lo que hace el niño o la niña en este caso no es solamente el trabajo del docente en este tiempo, ¿no? Sino es mucho tiene que ver el gran apoyo que está brindando el padre de familia, ¿no? Y en estos momentos el padre de familia está brindando más apoyo que nosotros como docentes, ¿no? Por esta situación, ¿no? Y se les felicita y yo doy gracias, ¿no? Por el gran refuerzo que están haciendo con nuestras clases, ¿no? Eso es lo que yo puedo rescatar y decir acerca de los papás, ¿no? Y aún así, siendo no presencial, siempre los papás son un gran apoyo para nosotras, ¿no? Como docente. Muchísimas gracias, maestra. Qué genial cuando hay una articulación entre los docentes, los padres, los niños, la sociedad, ¿no? Qué sé yo, las instituciones. Es demasiado maravilloso. Hablando de esfuerzo de los padres, nos vamos a este segundo intermedio de parte de Arlet Huachaca. Ella también es una estudiante del tercero de primaria y nos va a contar la fábula de la rana sorda. Hola amigos, en esta oportunidad les voy a contar una fábula muy divertida y con un aprendizaje que les va a servir para toda la vida. Espero que les guste. Y esta fábula se titula La rana sorda. Había una vez un grupito de ranas que saltaban y bailaban para ir a un lago. Robot, 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 robot. Hasta que una no se percató que ahí había un pozo enorme y se cayó. Todas asustadas fueron a ver qué tan hondo era ese pozo y qué tan grande. Y pues cuando vieron, era el más grande que había por ahí. Y pues le empezaron a decir cosas muy negativas como, uy, creo que ya te quedaste ahí. Bueno, fue un placer conocerte. Tus patas son muy cortas, ya no lo intentes, nunca podrás salir. Ya morirás ahí. Y bueno, así le decían cosas tan negativas. Pero acordémonos que esa rana era sorda. Y pues ella pensaba que le decían cosas muy positivas como, tú puedes, lo vas a lograr. Tú ya saltaste más grandes que esa cosita más pequeña. Tú puedes. Eres la mejor saltarina. Y pues así pensaba que le estaban apoyando para que salga. Y pues ella intentaba y intentaba, pero no podía. Cuando se iba a rendir, justo se acordó que sus amigas confiaban en ella, pero en realidad no. Entonces dio el salto más grande que pudo y salió. Las ranas, todas muy sorprendidas, la vieron. Y ella les agradeció por darle esa energía tan positiva, pero en realidad no era positiva. Todas muy sorprendidas, decidieron seguir su camino hacia el lago. Y la moraleja es que en algunas ocasiones tendrás que ser sordo. Muchas gracias. Muy bien, ahí estuvimos escuchando esta hermosa fábula, bastante interesante, de la rana sorda. Allá lo que digan ellos. Una es la que se da ánimos
realmente. Y esa es la pura, pura, pura verdad. Muy bien, vamos a esta tercera parte de esta bonita charla que estamos teniendo con la maestra Rosa. Y vamos a entrar un poquito en el tema técnico ya, ¿no? Aparte de la moraleja, vamos a conocer qué partes más tiene la fábula, maestra. Bueno, la fábula tiene pues tipos, ¿no? Hay diferentes autores que tienen pequeñas controversias, ¿no? Acerca de cómo clasificar estas fábulas, ¿no? Por ejemplo, las clases de fábulas que nosotros conocemos son las fábulas agonales, las mitológicas y la de animales, ¿no? Las fábulas agonales se basan en la confrontación de las conductas u opiniones entre protagonistas, ¿no? Las mitológicas, aquellas que recogen el contenido religioso o místico de una tradición cultural o de sus dioses o relatos, ¿no? Las de animales, como conocemos, ¿no? Los protagonistas son los seres del reino animal, pero hay otras personas que los clasifican de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, la fábula de seres humanos, las fábulas del reino animal y las fábulas del reino vegetal, ¿no? Pero son las tres clases de fábulas que nosotros normalmente conocemos, ¿no? Lo que trabajamos con los niños son esas tres clases de fábulas para no confundir tanto, ¿no? Trabajamos las fábulas del ser humano, de seres humanos, del reino animal y del reino vegetal, ¿no? Porque nosotros conocemos como característica importante de la fábula, pues que la fábula tiene personajes inanimados, ¿no? Tales como animales, como el reino vegetal, tenemos a las uvas que hablan, muchas veces encontramos a piedras, el agua, ellos hablan, ¿no? Y a eso se le llama personificación, porque ellos empiezan a hablar como nosotros, como seres humanos, ¿no? Empiezan a hablar, empiezan a debatir ciertos temas, ciertos valores, ¿no? Entonces, lo que nosotros trabajamos es eso, ¿no? Conocemos fábulas de seres humanos, conocemos fábulas del reino animal y del reino vegetal, ¿no? Es lo más común que nosotros como docentes trabajamos, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Y justo en el tema, estamos entrando ahorita al tema de la clasificación de la fábula, ¿no? Los más conocidos obviamente son personajes inanimados, que en este caso podrían ser, o personajes que no hablan, perdón, como los animales, ¿no? Por ejemplo, en este caso de las ranas, que se comunicaban no, tal vez de la manera en que nosotros nos comunicamos. Muy bien, entonces en esta clasificación vamos a irnos, ya sabiendo este tema de la clasificación, nos vamos a otro intermedio de una de las narraciones también en este caso, una estudiante de cuarto de primaria. Ella es Valesca Ramírez y nos va a narrar la fábula El valor de la amistad. Muy buenas tardes, amiguitos. Soy Valesca y les vengo a presentar esta fábula llamada El valor de la amistad. Primero voy a presentar a mis personajes. Ella es Juanita. Ella es Luisa. Ella es la mamá de Luisa. Y ella es Ana. Había una vez dos niñas llamadas Luisa y Juanita. Se querían mucho como hermanas. Un día, Juanita gritó a Luisa por cambiarse de escuela, pero ella no entendía la situación económica que estaban pasando los padres de Luisa. Luisa va con lágrimas en los ojos a contarle a su mamá. Y le dice, mamita, Juanita me gritó por cambiarme de escuela. En lo que la mamá le dice, hijita, si ella es tu amiga, no te hubiera gritado y te hubiera entendido. Aparte, ustedes son muy pequeños para entender la realidad de la vida. Y con las palabras que la mamá de Luisa le dio a Luisa, ella se calmó. Un año después, Luisa se encontraba caminando por el parque, y cuando conoció a una niña llamada Ana, su nueva mejor amiga.
Luisa y Ana se encontraban jugando en el parque. En cuanto aparece Juanita, Juanita se acerca a Luisa y le dice: Luisa, perdóname, por favor, sé que te he hecho mucho daño, pero no quiero dejar de ser tu amiga. En lo que Luisa le responde: sí, te perdono, yo tampoco quiero dejar de ser tu amiga y te quiero mucho. Luisa, Ana y Juanita fueron mejores amigas por siempre. Moraleja: la amistad no se acaba con el tiempo. Valora a tu amigo. ¿De qué se trata la amistad? Y bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Y bueno, me despido. Adiós, gracias, cuídense. Muy bien, ahí estuvimos escuchando esta narración de la fábula, el valor de la amistad. Excelente. Felicitaciones a Valesca Ramírez, ella una estudiante de 4º grado de primaria. Muy bien. Entonces, estos intermedios que son siempre fabulosos nos permiten conocer, ¿no? Y también motivar a los niños y a las niñas que puedan participar en este evento, en esta agenda que ya se ha puesto en la Biblioteca Pública Municipal. Así que si usted nos está viendo, comuníquese por interno a través de la página de Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Huánuco y puede mencionar o solicitar la participación en este espacio virtual que compartimos con todos ustedes. Muy bien, entonces vamos a pasar ya en la última parte sobre algunos conceptos finales ya respecto al tema de la fábula, maestra. Vamos a ver algunas recomendaciones tal vez para algunos docentes, ¿no? Maestros, maestras que están en el tema o todavía no han tocado el tema de las fábulas, por ejemplo, y también algunas recomendaciones para los niños. Muy bien. Bueno, los conceptos básicos, pues, de ambos, de la fábula, tanto del cuento, pues, el cuento son narraciones breves, pueden ser orales y escritas en las que uno narra historias, ya puede ser de ficción o pueden ser reales, ¿no? Con un reducido número de personajes, ¿no? La fábula también es un relato o composición literaria en prosa. Muchas veces, antiguamente en Grecia, lo hacían de una forma musical y verbalizada, ¿no? Tenía esa musicalidad, porque los griegos se han caracterizado porque todo lo hacían musicalmente, ¿no? Y en versos, ellos cantaban siempre sus versos, ¿no? Que proporcionan una enseñanza o consejo moral, ¿no? Y ambos, por ser composiciones literarias, tienen la misma estructura, ¿no? Que ambos tienen el inicio, el nudo o cuerpo y el desenlace, ¿no? Ambos relatos, ambos tienen, no tanto el cuento como la fábula, tienen la misma estructura, ¿no? Tienen un inicio, tienen un nudo y tienen un desenlace, ¿no? Ambos comparten esa misma característica, ¿no? Así como tienen características que los diferencia, también hay características que los asemejan, ¿no? Tal es el caso de como por ser composiciones literarias, manejan la misma estructura, ¿no? Y lo que les puedo decir finalmente es que sigamos, ¿no? Con nuestras niñas, con nuestros niños, leyendo, ¿no? Nunca dejemos de leer, nunca dejemos de escribir, porque eso nos va a ayudar a nosotros como personas a crear mundos nuevos, ¿no? Ya que estamos en esta pandemia, pues ahorita necesitamos, ¿no? Que los niños creen un mundo nuevo, creen un mundo divertido, porque para ellos cada cuento es un mundo diferente, ¿no? No perdamos ese espíritu, porque los niños al leer, al crear, su espíritu se vuelve más alegre, ¿no? Y ellos empiezan a crear. Ellos por naturaleza
todos los seres humanos, todos los niños nacemos con un talento, ¿no? Es mentira que no nacemos, todos nacemos con un talento y como le decíamos en el conversatorio anterior, simplemente hay que cultivarlos, ¿no? Y no dejemos de leer, no dejemos de crear, no dejemos de ser positivos, no dejemos que nuestro espíritu se quede ahí. El leer, ya sean fábulas o cuentos o alguna composición literaria, nos va a nos va a dar las ganas de seguir, ¿no? Porque tenemos la necesidad de seguir adelante. Y muchas gracias a las mamás, porque los cuentos o las fábulas que han creado las niñas están tan bonitos porque se nota, ¿no? El espíritu y las ganas de seguir viviendo. Ellas están creando su mundo nuevo en esta pandemia y que sigan haciéndolo, ¿no? Y eso se nota. Qué lindas fábulas rescatando de las niñas, hermosas fábulas, y se nota bastante el apoyo, no solamente del docente, ¿no? El trabajo de los papás, el apoyo de los papás, y que sigamos así para que nuestro espíritu, pues, se vuelva más alegre de lo que ya es, ¿no? La lectura nos da eso, ¿no? Ya sean fábulas, sean cuentos, sean mitos, sean leyendas, porque algunos tenemos preferencias en las lecturas, ¿no? Entonces, igual, siempre con la lectura, nuestro espíritu va a ser más alegre. Al escribir creamos mundos nuevos y oportunidades diferentes, metas y objetivos en una persona. No dejemos de hacerlo. Siempre como papás hay que alentar a nuestros hijos a que lean, porque eso nos da la lectura. Sea la lectura que sea, nos da creencias, nos da cosas nuevas, nos da ganas de vivir y de ser más alegres. No les invoco a que no perdamos ese espíritu y sigamos leyendo aún en estas circunstancias, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Rosa. Importantísimo, definitivamente. Y justo la biblioteca, obviamente, está de acuerdo con esto, porque desde la biblioteca, la directora de esta institución, pues, está presta, ¿no? Para difundir, para fomentar la lectura y también la producción de textos, que es bastante interesante. Justamente Fiorella Fernández también comenta esto, ¿no? Esto mismo, que nos dice cultivar el hábito, la lectura en los niños es un buen hábito, nos menciona, es la verdad. Por ahí también nos menciona, Lin Nor, cultivar el hábito de la lectura es muy importante para los niños también, nos mencionan, o sea, es un solo mensaje, en la casa. Siempre vamos a hablar desde la pluralidad, ¿no? No necesariamente pues todas las familias tienen el acceso a la biblioteca, ¿no? A los libros y a los cuentos y tal. Hay algunos que se tienen que bandear con textos que tengan en la casa, y no importa, la lectura es la lectura, disfrútala, vívela, aprende, entra en esos mundos diferentes, diversos, que más adelante también te van a ayudar, porque eso es muy importante. La lectura siempre, siempre enriquece. Ha sido un placer compartir este momento con usted, maestra. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. El placer ha sido todo mío y gracias a este espacio, ¿no? De que ¿qué más? ¿Qué espacio tan bonito donde nos inculcan, ¿no? Donde las niñas pueden expresar lo que sienten, ¿no? Como tú lo dices, la lectura es tan bonito que nosotros cuando leemos lo vivimos, muchas veces nos identificamos y somos el personaje, ¿no? Qué espacio tan bonito donde nos dan, donde podemos recrear, donde podemos volver a ser niñas, podemos volver a acordarnos de aquellos cuentos, de aquellas fábulas que hemos leído, ¿no? Porque nosotros somos adultos, pero ¿quién no ha leído las fábulas de Esopo? ¿Quién no ha leído el cuento de la Cenicienta? ¿Quién no ha leído la Bella
Durmiente. Son cuentos que a nosotros siempre nos han llenado bastante, ¿no? Nos hemos identificado con alguna princesa. ¿Qué niña no lo ha hecho en aquellos tiempos, no? Siempre la lectura hay que vivirla, hay que gozarla, porque es hermosa, ¿no? Y qué lindo que este espacio nos dé la oportunidad de que las niñas se puedan expresar y puedan sacar todo lo que sienten, ¿no? Nos puedan enseñar sus valores, nos puedan enseñar su sentir. Y qué lindo que las mamás den este apoyo tan importante en este espacio tan bonito. Yo me siento muy agradecida por la invitación y por las mamitas y por las niñas que están participando, porque está muy bonito, ¿no? Cada vez que tenemos este conversatorio volvemos a ser niñas y acordarnos de todo aquello que hemos leído en nuestra niñez, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Rosa. Felicitaciones a usted. De verdad, un abrazo virtual, y qué bueno que esté usted en la brecha y en primera línea de la educación, que está buenísimo. Hay que apreciar eso, hay que apreciar a nuestros profesores, a nuestros profesores, a nuestras profesoras que están esforzándose todos los días para llevar la educación, las enseñanzas, para que usted sea formado integralmente, porque quiera o no, incluso el maestro de matemática o la maestra de matemática se está rajando el lomo para que no solamente aprendas números, sino también para que eso lo apliques en la vida. Y eso está buenísimo, apreciarlo, está muy interesante, ¿eh? Entonces, bien, vamos a terminar esto ya sin antes felicitar a los niños y a las niñas que nos están viendo en este momento, a las niñas que han participado de parte de la biblioteca. Felicitaciones, sigan produciendo textos, que está muy buena la interpretación y también toda la estructura que nos han presentado, está muy interesante. Perfecto, el sábado tenemos una cita solamente con los cuentos. Narradores y narradoras que están uniéndose a este proyecto maravilloso que está organizando y presidiendo la Biblioteca Pública Municipal. No te desconectes, vamos a estar desde las 5 de la tarde hasta las 6 con los cuentos y conversando un poquito con los artistas que tienen que ver con el histrionismo y el teatro también. ¿Por qué no? Y también la escritura y la poesía. ¿Quieren conocer un poco más de los artistas huanqueños y de otros lugares de nuestro país? O quién sabe, de otras partes de Sudamérica. Pues conéctate los sábados desde las 5 hasta las 6 de la tarde en la página de Facebook de la Biblioteca Pública Municipal. En esta tarde, como siempre, les estuvo acompañando su servidora, Lucía Beatriz Espinosa Vidal. Nos encontraremos este sábado. Chao.